nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionemos sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. En el Evangelio de la liturgia eucarística del día de ayer escuchamos con pena cómo un joven que fue invitado por Jesús a seguirlo se retiró entristecido porque tenía muchos bienes, porque Jesús le pide que venda todo lo que tiene, que se lo dé a los pobres y así obtendrá un tesoro en el cielo y que lo siguiera, y él decide no hacerlo porque es demasiado lo que posee para poderse deshacer de él y escoger a Cristo. Este comentario de Jesús sobre lo difícil que será en el reino de los cielos para quien se apegue a las riquezas causa sorpresa en sus oyentes y una pregunta: entonces, ¿quién puede salvarse? Como quien dice: ¿a quién no le gustan los bienes materiales y vivir no solo con su suficiencia, sino en lo posible sobradamente? ¿A quién le va a gustar la estrechez o la carencia? Para los humanos estas preguntas nos resultan normales, pero ¿qué hay acerca de los bienes trascendentales y espirituales? También es necesario que tú y yo nos hagamos esa pregunta. Que no nada más sea la vida material, la vida de los recursos naturales y los recursos que hemos creado para poder hacernos la vida alegre y de paz y de bienestar. ¿Podemos conformarnos con la materialidad y olvidar a Dios y su reinado? ¿Será posible que lo único que nos importe es tener cosas materiales y el reino de Dios a un lado? Esa es una situación muy delicada que tú y yo tenemos que estar siempre alertas. Estén alertas, dice el Señor, estén alertas, porque eso nos puede suceder. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto lo enseña San Pablo en su carta a los Romanos 14:17. Y sabemos que sin justicia no es posible vivir en paz. Y si no tenemos paz, pues menos vamos a tener alegría interior, es decir, gozo en el Espíritu Santo. Por eso es necesario que a la base seamos justos, que cada uno se ajuste a lo que le corresponde, que controle su ambición para que no haya robos, ni asesinatos, ni desajuste social. Eso es algo muy importante. Fíjense lo que hacemos en los tiempos en que estamos viviendo. Muchas personas viven en una pobreza horrorosa, que sabemos que la mayoría de nuestros países de Latinoamérica están sumergidos en la pobreza. Pero muchas de esas gentes pobres ya han encontrado otras opciones. ¿Y cuál ha sido la opción? El robar, el meterse a grupos delictivos, incorporarse a movimientos salvajes de venta de drogas, de extorsiones. Dicen: no, yo no quiero estar así de pobre. Vean las personas que obtienen una profesión y es desmedido su deseo
que trabajan de una forma agobiante. No son 8 horas. Son 16 horas, son 12 horas diarias que se trabaja para conseguir que todas las cosas materiales y las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas de las buenas relaciones, eso queda en un segundo término. Vean ustedes las personas que se dedican y que quieren ser políticos, la mayoría de ellos no están ahí porque verdaderamente tienen una necesidad muy grande de satisfacción, de gozo en hacer la voluntad de Dios. La mayoría de ellos es porque se han vuelto mezquinos y lo que quieren es dinero, y dinero a hartarse, a llenarse las bolsas de dinero. Lo que quieren es dominar a los demás. Entonces es muy difícil que entremos al reino de Dios siendo tan ambiciosos. Siempre conviene tener una vida de oración, porque la vida de oración nos ayuda a tratar de controlar estas ambiciones que tenemos, que hay veces se pueden volver incontrolables y nos pueden llevar a tremendas situaciones dentro de nuestra vida, a donde quiera que estemos experimentando nuestra vocación. Por eso el desajuste social de los países pobres, volteen a ver a los ricos. Y no me refiero a todos los ricos, yo me refiero a las personas que se hacen ricos robándoles a los demás. Vean a todos los políticos. Todo el dinero que podría usarse para el bienestar de los demás, si estos hombres que llegan al poder se les pagara de una forma adecuada, y los recursos de nosotros los usaran de una forma justa, pero no. Resulta que cada día el Estado quiere tener más control de nosotros, y eso significa y repercute a menos libertad. Mientras, en cuanto tú veas que un Estado te quiere controlar de todo a todo, tú estás perdiendo tu libertad. Entonces Jesús nos invita a reflexionar como el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que tienen, de sus luchas en su interior. Ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan y sienten envidia de alguna cosa. Como no la consiguen, luchan y se hacen la guerra. Y si no consiguen lo que quieren es porque no le piden a Dios. Y si se lo piden y no lo reciben es porque lo piden mal, pues lo que quieren para gastarlo es en placeres. Santiago 4, 1, 3. Jesús fue muy sabio al decir: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo recibirán por añadidura. Pues hermanos, a lo mejor nos matamos tú y yo, ¿verdad? Nosotros decimos, yo no soy de ahí. ¿Cómo no? Pues tienen las tarjetas en una obesidad extrema. Gaste, 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 gaste. Dinero que no tenemos. ¿Por qué no nos conformamos? Pidámosle al Señor que nos dé esa humildad, esa sencillez para solamente conformarnos con lo que tenemos. De la sencillez, como Jesús dice, ¿verdad? Entonces, es imposible para el hombre salvarse si nosotros nos podemos ver literalmente este pasaje. Pero aún así, Dios todo lo puede hacer. Confiemos en Dios, luchemos para que Dios nos dé esa gracia de ser personas rectas en nuestro corazón y de no abusar ni de nuestro cuerpo ni de las demás personas que nos han confiado, nos han puesto en nuestras manos muchas cosas y que nosotros somos, hay veces, malos mayordomos. ¿Qué más nos dice San Pedro? Hemos dejado todo, le dice, todo lo dejamos, Señor. ¿Qué le has dado tú al Señor? Es un momento de reflexión. ¿Qué has dejado por hacer la voluntad del Señor? Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.